Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que se estén cuidando mucho. Yo me estoy cuidando mucho. Me paso infinitas horas en casa. A veces un poco a disgusto, pero bueno, es lo que hay que hacer y espero que estén haciendo lo mismo. Bueno, la clase de hoy va a estar dedicada al clasicismo, que es una corriente estética y cultural. Se suele decir que en música abarca desde 1750 hasta 1820 aproximadamente, pero estas fechas se pueden utilizar más o menos a grandes rasgos para fechar toda esta corriente estética y no solo para fechar la música. Bien, entonces desde 1750 hasta 1820. Por supuesto que va a tener un gran desarrollo en Europa. Recuerden que cuando atravesamos el barroco dijimos que había un barroco americano. Por lo tanto, a partir de ahí las grandes tendencias europeas también se ven en América, pero siempre los grandes desarrollos van a darse en Europa. Para ubicarnos con el contexto histórico, podemos pensar que algunos de los hechos relevantes que sucedieron entre estos años fueron la Guerra de la Independencia en Estados Unidos en 1775, la Revolución Francesa en el 89, 1789, y ya en los primeros años del siglo XIX, en 1809, Napoleón invade España y derroca a Felipe VI, ¿no? Séptimo. Bueno, se me quemaron los libros. Casi seguro que es el séptimo. Bien. En 1809 Napoleón invade España y entonces, bueno, encierra a Felipe VII. Tareita, averiguar si efectivamente es el séptimo de los Felipes el que cae a manos de el peticito Napoleón. Y bueno, este es un hecho que nos indirectamente influye mucho a nuestra nación, porque ustedes saben que en 1809 Napoleón derroca al rey de España y ya para 1810 estamos con la Revolución de Mayo en Argentina. Nos pusimos bicho de que, está en cana el rey de España, es ahora o nunca, muchachos, nos tenemos que sacar al imperio de encima. Revolución de Mayo 1810. 1813 se crea el himno argentino. El himno que va a tener unas características muy propias del clasicismo y también algunas del romanticismo. Hay unos cambios de intensidades feroces que son más propios del romanticismo. Y bueno, y ya en 1816, independencia argentina. Bien. Algunos mínimos datos históricos simplemente para ubicarnos históricamente y tener algunas referencias históricas de qué estuvo pasando entre 1750 y 1820, que es el momento en el que esta música se desarrolla. Esta tendencia y corriente estética y cultural, como dijimos al principio. También durante este periodo gana terreno la mentalidad laica, y esto se refleja en la música. Hay una mayor producción de música profana por encima de la religiosa. Esto no significa que desaparece la música religiosa, pero sí podemos encontrar compositores de renombre que componen obras religiosas y también obras con temas ajenos al canon religioso. Bueno, se difunde el clarinete también. Y finalmente se termina de construir
un instrumento de teclado que puede emitir sonidos fuertes y débiles. El pianoforte, ustedes saben que en italiano piano significa suave y forte significa fuerte. Este instrumento se llama pianoforte porque si uno presiona con poca fuerza las teclas, el sonido será menos intenso, y si uno presiona con mayor fuerza, el sonido será más intenso. O sea que es un instrumento de teclado que permite generar sonidos suaves y fuertes. Pianoforte. Cariñosamente hoy solo le decimos piano, pero el nombre original era pianoforte. Esto viene a cuenta de que en el periodo barroco los instrumentos de teclas, como por ejemplo el clavicordio, no permiten generar sonidos suaves y débiles. El desarrollo mecánico del instrumento no nos permite eso. No importa con cuánta fuerza aprietes las teclas, indistintamente siempre la intensidad es la misma. O sea que ese es un gran avance, y bueno, y obviamente que es un instrumento que se difunde por toda Europa rápidamente y que se impone por este gran avance tecnológico y por todas las posibilidades interpretativas que tiene. ¿Bien? O sea, a mí se me ocurre pensar de que el romanticismo y la interpretación romántica está directamente ligada a la aparición del piano, aunque estamos hablando de que el piano surge aquí en el clasicismo un par de años después. Las interpretaciones románticas generan distintas intensidades. Toda esa cosa romántica de la interpretación en la cual hay un amplísimo abanico de intensidades, me parece que tiene que ver, entre otras cosas, con la construcción del piano. En las artes plásticas, principalmente el clasicismo persigue los modelos clásicos, y cuando digo ahora clásicos me refiero a griego. ¿Bien? O sea, en este neoclasicismo europeo se persiguen los modelos clásicos e ideales de belleza de la antigua Grecia y la civilización romana. De alguna manera podemos decir que, igual que los renacentistas pretenden volver a los ideales antiguos, renacer al griego latino, bueno, aquí en el clasicismo también, el artista barroco, créanme que tampoco se distancia demasiado del ideal greco-romano. Son como distintas interpretaciones, pero la idea de base es más o menos la misma siempre. Así como considerábamos que la principal característica del barroco era lo cargado, entre comillas, la excesiva ornamentación, yo diría que en el clasicismo las mayores aspiraciones son el equilibrio y la sobriedad, la mesura, las proporciones exactas. En cuanto a los temas, se retoman las grandes gestas, como en la Edad Media. Recuerdan que en la Edad Media hubo una gran difusión de historias de caballeros y cantares de gestas, que eran estas epopeyas o manifestaciones literarias extensas que narraban las hazañas de un héroe muy virtuoso. Bueno, en el clasicismo esto de alguna manera vuelve. También vuelven los relatos mitológicos. En este caso, similar al Renacimiento. Recuerden que en el Renacimiento también había un volver de eso. Al final de cuentas, pareciera que la humanidad se pasó muchos siglos intentando renacer el mundo greco-romano. Comienza a abandonar estas pretensiones renacentistas el romántico, en el romanticismo y en el siglo XX, que se dedican a negar los cánones de belleza de los antiguos. Pero al negarlos siguen pensando en ellos. Es como cuando te la pasas hablando mal de un ex. Lo haces porque te importa mucho. Bueno, pero ya profundizaremos sobre esto en clases siguientes, porque en realidad pareciera que el romántico pareciera que es el primero en asumir que no hay posibilidad alguna de volver.
al ideal greco-romano. En el romanticismo se evidencia angustia, y entre las razones de ese padecer podemos enumerar la incapacidad de volver al pasado griego. Pero bueno, insisto, ya hablaremos de esto en la clase dedicada al romanticismo. No los quiero perder. Estamos hablando del clasicismo. Bien, periodo inmediato anterior al romanticismo e inmediato posterior al barroco. Bueno, seguimos. Del mismo modo que para hablar de renacimiento no podemos dejar de citar al humanismo, que era este movimiento intelectual que tomaba como maestros a los clásicos griegos y latinos y que ponía al hombre en el centro de la escena y desplazaba un poco a Dios, tan preponderante en la Edad Media, así como el humanismo fue la idea filosófica fundamental del Renacimiento. La corriente intelectual que influye en el clasicismo es la Ilustración. ¿Bien? En el clasicismo, la corriente intelectual influyente es la Ilustración, que podríamos decir a grandes rasgos que es una corriente que tiene gran fe en el conocimiento y en la razón como los caminos viables hacia el progreso. ¿Bien? La Ilustración tiene una gran fe en el conocimiento y en la razón, en las ciencias. ¿Bien? Pero más abarcativo aún que las ciencias. ¿Bien? En la razón. Bueno, en cuanto a la pintura, me parece que habría que haber seguido con esa línea barroca del movimiento, ese tratado del movimiento del instante. Me parece que aquí en el clasicismo ya son como más teatrales, en el peor sentido de la palabra, más dramáticos en el sentido de fingido. Una obra hermosa que se encuentra en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, en Estados Unidos, es el retrato de la princesa Broglie, pintado en 1853 por un gran amigo que jamás conocí, pero que siento un gran amigo, el señor Jean-Auguste Dominique Ingres. Por supuesto, de ninguna manera se pronuncia así su nombre. Si me escuchase cómo pronuncio su nombre, no seríamos más amigos. La obra fue pintada 30 años después de la finalización del clasicismo. Sin embargo, se la considera una pintura de este periodo. La fecha en la que se terminó de realizar la obra y el autor son indiscutibles, dado que se puede ver la firma y fecha en el centro del retrato. El brillo del cabello y los ojos, el hermoso cuello y el tratado de la luz en esta obra la vuelven maravillosa. Con respecto a la tela del vestido, ¿qué podemos decir? Es una maravilla. La técnica depuradísima de Dominique nos hace dudar si no será una tela real eso que estamos viendo. Pocas obras he visto que hayan conseguido tal nivel de perfección en la representación de telas. Y eso que hay muchísimas obras de este tipo y muchísimas muy logradas. En la obra de El Beso, pintada en 1859, obra posterior y perteneciente al romanticismo, se ve un trabajo similar en el vestido de la joven. Tremenda obra también. La intimidad que genera el gorro casi cubriendo el rostro de la amada y la sombra
de algún testigo en la pared del fondo. Nada, también tremenda obra, pero ya hablaremos en la clase dedicada al romanticismo. Es como que se nos está metiendo el romanticismo por todos lados, aunque no quiero. Sucede que es el periodo que sigue. Bueno, también podemos recordar a Ferdinand George, que es un pintor destacadísimo. Su obra se encuentra a caballo entre el clasicismo y el romanticismo. Pienso en la Carta de Amor de 1849, con ese asombroso trabajo de la luz a través de la carta, o en Las manos de las jóvenes, en el gesto de la amiga. Pero es tremendo, ¿no? Esto recuerdo que cuando era chico alguna vez jugaba a apagar la luz y con una linterna que había en casa me ponía la linterna, digamos, detrás de los dedos, y se veían los dedos como muy anaranjados y como si fuesen transparentes, como si la luz pudiese penetrar en la propia carne. Es una cosa alevosa, por lo menos para mí fue tremendo. Y este cuadro muestra algo de esto. El desarrollo técnico es algo muy asombroso en el arte. Lamento que muchísimos artistas se olviden de que una de las necesidades del arte es que los artistas se desarrollen técnicamente. Dicho de otro modo, que estudien muchísimo. Bueno, aquí el joven se ve que estudió lo suficiente como para lograr semejante cosa. También del mismo autor, La campesina con 3 niños en la ventana, la madera del marco, la mirada del bebé, esas miradas que no ven, ¿no? La representación logradísima de la mirada perdida de los bebés. Me parece también una obra hermosísima. Hace poco descubrí una pintora, creo que principalmente paisajista, por lo menos de las obras que estuve viendo, Josephine Sarrazin de Belmont. Una de las obras que más me gustó es esta, pero tiene otras muy lindas. Les recomiendo que investiguen un poco sobre su obra, y para quienes estén interesados en descubrir pintoras, recomiendo un blog, aquí lo tengo, que se llama mujerespintoras.blogspot.com. Bien, anoten porque se van a sorprender con la cantidad de pintoras excelentes que no tuvieron la difusión merecida, bueno, por lo que ya más o menos todos sabemos en este tiempo. Así que nada, tómense un ratito y lléguense ese blog. Me encantó, está todo muy prolijito, muy bien armado. Estuvimos hablando de esto en la clase que tuvimos en vivo, digamos. El blog entonces se llama mujerespintoras.blogspot.com. Bien. Bueno, seguimos. O terminamos. En realidad me propuse hacer esta clase más breve que las anteriores a pedido del público, que les estaba quemando la mente y los aburría mucho. Me duele muchísimo porque dejo asombrosa cantidad de obras afuera. No voy a hacer ningún comentario sobre la literatura, que es muy destacadísima en este periodo, pero bueno. Para terminar, vamos a hablar de una de las personas más especiales de toda la historia de la humanidad y que perteneció a este periodo, nuestro queridísimo amigo Wolfgang Amadeus Mozart. Un músico excepcional que, como suele suceder, no tuvo en vida el reconocimiento que merecía. No fue un músico anónimo y olvidado, cuidado, no.
pero en muchas ocasiones la pasó mal. Su obra fue mal recibida por algún notario. Recordamos la anécdota en la que el archiduque Fernando le dijo a Mozart algo así como: no sé si le gustará a la gente, mi querido Mozart, es demasiado ruidoso y tiene demasiadas notas, después de escuchar una obra de Mozart. Y Mozart, con su clásica personalidad que no se le achicaba a nadie, le dijo al archiduque: no, mi señor, tiene solo las notas necesarias. Me da mucha alegría que le haya tapado la boca. Este es un gran conflicto de siempre, ¿no? Gente que no tiene la más pálida idea de algo, pero que se cree en el pedestal, se cree en el lugar de opinar de eso. Así como si el profesor Cerviño se diese una cátedra de fútbol. En términos generales, yo estoy de alguna manera comportándome como el archiduque Fernando, porque ciertamente estoy hablando de arte y mis conocimientos son bastante pobretones. Así que bueno, estoy de la misma vereda, lamentablemente, que el señor Fernando. Pero Mozart no, y le tapó la boca, y me alegra eso. La economía de Mozart, por otra parte, se desmoronó en repetidas ocasiones, entre otras razones porque el hombre era desordenado en este aspecto. Alguna vez escuché una anécdota que se hacía vestir con el mismo sastre que se vestían precisamente algunos archiduques, despilfarraba un poquito el dinero y eso le trajo problemas. Para que se den una idea de la capacidad productiva de Mozart, mientras Beethoven compuso 9 sinfonías en su vida, el señor Mozart se le conocen 41 sinfonías, y algunos investigadores de su vida sostienen que llegó a componer 68. O sea, 41 sinfonías es una locura. Es una locura, pero no solo se dedicó a componer sinfonías. Compuso 27 conciertos para piano. ¿Bien? Que por supuesto no es un piano solo. Un concierto significa que hay una orquesta tocando en la cual hay un instrumento que se destaca mucho, en este caso el piano. O sea, 27 conciertos para piano y orquesta. Mientras a un compositor más o menos desarrollado y laborioso le puede llevar muchísimo tiempo componer una ópera. Cuando digo muchísimo tiempo me refiero a por qué no trabajar un par de años para hacer una ópera medianamente decente. Mozart compuso 22. O sea, el tipo se compuso más de 40 sinfonías, 27 conciertos para piano y orquesta y 22 óperas. Y 23 cuartetos de cuerda. Y etcétera, y etcétera, y etcétera. O sea, no hay manera de comprender esto. No hay manera de comprender. Su ópera La Clemencia de Tito fue escrita en 18 días. El tipo en menos de un mes te cierra una ópera. Estamos hablando de una persona muy especial. Yo no sé si estoy siendo lo suficientemente claro, pero estamos hablando de un cerebro muy extraño. Muy extraño. Estamos hablando de esa clase de cosas que son difíciles de creer. Es muy difícil de creer. Es un hecho extraordinario y que supera las posibilidades de comprensión de casi cualquier persona razonable. No es razonable componer 41 conciertos de esos que compuso él, con ese trabajo que tienen, ¿no? Y como si todas estas obras no fuesen suficientes, si me preguntan cuál es la obra musical más lograda que escuché en mi vida, de todos los géneros, de toda la historia de la música, con los ojos cerrados,
y con los oídos abiertos, elijo el Requiem de Mozart. Tarea obligada, anoten. No me puedo perder el Requiem de Mozart. Obra cumbre. Si no te emociona el Requiem de Mozart, turno con el cardiólogo. Probablemente no hay un corazón en tu pecho. No sé, me parece una obra tremenda. El Requiem de Mozart es una obra tremenda. Y en serio que no me siento inseguro al decir que es la obra más conmovedora que escuché en mi vida. Hay que escucharlo completito. Una obra hermosa. Que no la terminó de componer él. Entonces, bueno, hay algunos que dicen que lo mejor del Requiem de Mozart no fue compuesto por Mozart, sino por su alumno, porque él murió y bueno, él no la pudo terminar. Bueno, hay un montón de discusiones, pero más allá de cómo haya sido estas intervenciones de quien terminó la obra, de cuán grandes hayan sido esas intervenciones, el Requiem es una obra fascinante. Bueno, entre las anécdotas del señor Mozart, hay que recordar que fue enterrado en una fosa común. Terrible, ¿no? Qué terrible es que podemos ser los seres humanos. El tipo fue a parar a una fosa común, punto. Después hay algunas anécdotas, la mayoría son simpáticas. Hay una que cuenta que Mozart era adolescente y se le acercó otro de su edad y le preguntó cómo se componía una sinfonía. Y Mozart, viendo que el chico era muy joven, le dijo: y vas a tener que esperar muchos años para estudiar y desarrollarte antes de intentarlo. Entonces el otro, que tenía la misma edad, con cierto enojo le respondió: pero si vos componías sinfonías a los 10 años. Y entonces Mozart, con su clásico estilo, le respondió: sí, pero yo no le preguntaba a nadie cómo se hacía. También se recuerda que no le gustaba el sonido de la flauta. Se recuerda que llegó a decir: lo único peor que una flauta son dos. Si supiese lo que hacemos los profesores de música con las flautitas dulces, plástica, en el primario, si escuchase eso, pobre Mozart. Se recuerda que compuso su primer sinfonía a los 8 años de edad y su primer ópera a los 14. También se dice que compuso la obertura, o sea, la primera parte de la ópera Don Giovanni, que es recordada por muchos músicos como la mejor ópera de la historia, en una mañana, casualmente en la mañana del estreno. Porque también se recuerda eso, que solía ser un poco desordenado y solía dejar para el último las cosas. O sea, el tipo tenía que estrenar ese día la ópera y no tenía escrita la obertura. Bueno, de estas anécdotas habría que ver cuáles son ciertas y cuáles no. En realidad no son importantes a los fines prácticos de conocer su obra. Son simplemente simpáticas y por eso las enumero. No lo vuelven más genial a Mozart. El genio de Mozart está en su obra. Después, si la compuso en 25 segundos o en 10 meses, es una nota de color. Es la clase de obra artística que tiene, me parece, tal grado de desarrollo que todo lo anecdótico no le suma nada. Fíjense que todo lo contrario con lo que suele suceder en la música popular, y más que nunca en la música popular de estos tiempos. Lo anecdótico es mucho más fuerte que la obra. Si le sacamos todo lo anecdótico a la obra y analizamos la composición y el trabajo musical de la obra X, compuesta por X músico, de los músicos populares de estos tiempos, en términos generales casi no hay obra. Es mucho más importante la redondísima cola que tiene la señorita que canta, o el fornido pecho del joven que canta. Es mucho más importante
la puesta en escena, el videoclip, los bailarines, las luces. Pero si ponemos a uno de estos músicos sentaditos en una silla, clásica silla de escuela, en un escenario sin luces, cantando sus obras, es muy probable que casi no haya obra. Es mucho más el maquillaje extra musical, lo valioso, mucho más valioso eso que lo musical, y por comodidad a ese fenómeno sonoro le llamamos música, aunque poco tiene que ver con la música. Con Mozart me pasa al revés. Todas estas anécdotas a mí me entretienen, pero no le suman nada a la obra. ¿Bien? Muchas veces pienso en la gente que lamentablemente muere sin haber escuchado jamás la obra de Mozart. Sinceramente siento profunda pena por ellos. Esa es la sensación sincera. Pena, mucha pena. Murió a los 34 años, muchachos. 34. Y le bastaron para abordarlo todo con su obra. No hay sentimiento, pensamiento, presencia, hasta inclusive ausencia, que no haya sido materializada por Mozart en su obra. Estos son los momentos en los que quisiera creer en Dios, solo para saber que ese Mozart, que siquiera fue merecedor de una tumba, es redimido en la santa gloria de un Todopoderoso. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero que estas caóticas, insuficientes y desordenadas introducciones a la historia del arte sirvan al menos para eso, para introducirlos en este fantástico mundo de sensaciones. Fuerte abrazo y cuídense mucho. Nos vemos en el romanticismo. Chao.